Hace años escuché que Jesús volverá. Acepte con gozo esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Buenas tardes, radio oyentes, y un saludo a todos acá en Nicaragua y a todas las naciones del mundo que nos están escuchando a esta hora a través de la emisora del Arco Iris, Radio Cepad. Un saludo a todos nuestros radio oyentes que en este momento están con papel y lápiz para escribir y con la Biblia en mano para estudiar la Biblia. El día de hoy vamos a estudiar el tema el último imperio mundial religioso. El martes pasado estuvimos estudiando el último imperio mundial económico. Ahora estudiaremos el último imperio mundial religioso. Hermanos, la palabra de Dios registra de que cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, tienen que suceder una serie de acontecimientos que nosotros podríamos llamar acontecimientos antes de la venida del Señor. Dentro de estos acontecimientos está de que habrá un imperio mundial religioso, el cual estará rigiendo, ¿verdad?, al mundo como cabeza de la religión. Nosotros vamos a hacer un análisis del que fue el primer imperio mundial religioso, que fue el imperio babilónico en el pasado. Este imperio mundial religioso pasó a ser después el imperio mundial religioso presente, el cual está dirigido por la religión católica, ya que nosotros consideramos que es un imperio, pues está presente en 198 países del mundo. Y después habrá un último imperio mundial religioso que será el futuro, que será dirigido por el anticristo, ya que este imperio que actualmente rige el mundo, como es la religión católica, el Vaticano, será destruido por el anticristo según la palabra de Dios. Vamos entonces a hacer un recorrido bíblico para analizar todo esto. Iniciaremos nosotros abriendo nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 8, 9 y 10. Amén, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de un reino de Babel, Ered, Acab y Calné, en la tierra de Sinar. Aquí se da el nacimiento de Babel, nombre hebreo de Babilonia. Esta ciudad se caracterizaba por sus construcciones estilo zigurat o torres escalonadas, construidas de ladrillos de barro mezclado con petróleo secado al sol. Esta ciudad de Babel fue el ejemplo de rebeldía y soberbia contra Dios. Ahí lo analizamos en el libro de Génesis capítulo 11 ahora, en el versículo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9. Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra.
Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dirigieron unos a otros. Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y al asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Como pueden ver, hermanos, allí hubo una confusión de que Dios confundió a los hombres, y el nombre en ese lugar por eso se llamó Babel, porque Jehová confundió el lenguaje de toda la tierra y los esparció por toda la tierra. Bajo el gobierno de Hammurabi tuvo gran auge en 1728 a 1686 a.C. y su mayor auge fue el gobierno de Nabucodonosor II en el año 605 al 562 a.C. En todo ese tiempo ocurrió que la religión tomó un gran auge, la religión babilónica, y aparece lo que se llama en esa época el nombre de la Reina del Cielo. La Reina del Cielo, el inicio de esta religión se da con la mujer de Nimrod, fundador de Babel y fiero cazador. La mujer de Nimrod se llamaba Semiramis, sacerdotisa de la religión que se caracterizaba por el culto a ídolos y a otros ritos sagrados. Esta Semiramis concibió y dio a luz un hijo milagrosamente que se llamó Tamuz. Posteriormente lo tuvieron por salvador de Babilonia. Es así que surgió la figura de Semiramis con el niño Tamuz en sus brazos. Según la leyenda, Tamuz fue muerto por una fiera y después resucitó posteriormente. Comienza la idolatría del pueblo hacia Semiramis como la reina del cielo. Es una figura que hasta la fecha se ha venido mostrando, ¿verdad?, en diferentes religiones, a la mujer en sus brazos sosteniendo a un niño. Y como nosotros sabemos, también esto pasó al Vaticano. El Vaticano estableció también esa figura, a la mujer con la niña en sus brazos, ¿verdad?, figurando a la reina del cielo también. Y en esta época también le decían a ella reina del cielo. Ahora, nosotros analizamos lo que practicaban la gente en esa época hacia la idolatría a Tamuz. En Ezequiel 8:14 y también en Jeremías 7:18. En Ezequiel 8:14 leemos, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz, adorando a Tamuz. Jeremías 7:18 nos dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para ofrecer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Como nosotros vemos, hermanos, en Jeremías 7:18 se expresa claramente cómo Dios no puede soportar que su pueblo esté adorando a imágenes o adorando a personas que definitivamente son abominación delante de él, como es a la mujer que le llaman la reina del cielo, la mujer sosteniendo a ese niño en sus brazos, porque Jehová no puede aceptar nunca esas cosas, Dios no puede. Jeremías 44:17 también nos dice lo siguiente, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno.
Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. El 19 nos dice: y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramábamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Jeremías 44:25 corrobora: así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo que ejecutasteis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Como ustedes pueden ver, estimados hermanos, la palabra de Dios es bien enfática y bien se establece cuando dice de que establecieron sus propios dioses para adorarle, para que estos dioses supuestamente bendijeran a la tierra. Pero la ira de Dios se puso sobre ellos, ¿verdad? Porque realmente quien ejerce el poder verdadero es Dios. Y en Zacarías capítulo 5, en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 10 y 11, nosotros vemos por qué el Señor entonces toma un símbolo que le llama Efa para establecer a la nueva religión en el mundo, poner esa religión, esa falsa novia, para que el mundo pueda ver, hermanos, quién es la falsa novia y la verdadera novia, y quiénes quieren seguir a la falsa novia o a la novia verdadera. Y entonces leemos en Zacarías capítulo 5, 1, 2, del 1 al 11. Dice así: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. Yo le he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y lo consumirá con su madera y sus piedras. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa del plomo de una mujer sentada sobre en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa del plomo en la boca de efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que les sea edificada una casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada la pondrán sobre su base. Como ustedes pueden ver, es un símbolo el que se utiliza aquí, ¿verdad? Porque en realidad un efa es una especie de jarrón que se fabrica en Israel para guardar vino y otro tipo de alimentos. A eso le llaman efa, ¿verdad? Entonces, es un sustantivo de femenino. Este vocabulario es de uso anticuado, o sea, antiguo. Se refiere a una antigua medida de capacidad para áridos o de material granulado, como las lentejas, empleada en la antigüedad por los hebreos y egipcios, y equivalía a más de 22 litros en cada paquete. Un símbolo que utiliza acá el Señor, ¿verdad?, para ver, digamos, a dónde lleva la iglesia falsa. Una mujer, la mujer se identifica como iglesia falsa, Darwin. Nuestro hermano Darwin y nuestra hermana Elgin saben bien, porque han estudiado la escatología y la palabra de Dios, de que la Biblia es identificada como una mujer, lo que es la iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero, el sexo es femenino, mujer. Entonces, pero también acá el Señor simbólicamente lleva a una mujer hacia el valle de Sinar, Babilonia,
símbolo del nacimiento de la maldad, dice la Biblia, la maldad. Y esa maldad es la religión babilónica, la cual se va extendiendo a las diferentes partes del mundo. Y vamos en proceso identificando cómo va naciendo esta religión, ¿verdad? ¿Qué pueden decir al respecto? Ok, entonces podemos hacer nosotros mención de que dentro de la religión, en todo su historial, la Iglesia Católica siempre ha utilizado los términos de maldad, demoníaca, prácticamente, en una religión falsa, porque no existe verdaderamente el culto a la Virgen María. Desde ahí nos pasamos entonces de la parte antigua de la Reina del Cielo, porque ellos adoran en sus cantos a la Reina del Cielo, sabiendo que eso es prácticamente una tradición pagana. Y en la actualidad el enemigo utiliza, ahora hablando de las novias, de las dos novias, la verdadera que es Cristo Jesús y la otra que es la que va a poner la Babilonia en el momento futuro, que esa va a ser. Correcto. Estamos hablando de que el nacimiento de la Reina del Cielo nace en Babel. Así es. En Babel, y se extiende a través de todo su territorio antiguo de esa época, ¿verdad? Le hacían libaciones, o sea, oraciones. La endechaban, la adoraban. Entonces, las adoraciones que le hacían era para que lloviera, para que les mandara alimento. Adoraban a esa mujer. Entonces, el nacimiento de esta mujer comienza con Babel. O sea, estamos hablando de la falsa religión. La falsa religión. ¿Qué nos dice respecto a nuestra hermana Elgin? Definitivamente es un estudio que nosotros... para nosotros bien especial, porque sobre todo en esta fecha nosotros lo intentamos dar, porque hay muchas personas que se confunden y piensan que entonces es correcto adorar a la Virgen María, pero recordemos que también todo tiene un fondo, además de esto, que es el inicio después de la muerte y resurrección de Cristo, cuando los cristianos estaban en su mayor auge. Hubo un concilio en Nicea donde Constantino, ¿verdad?, hace una declaración de fe prácticamente, y según la historia él se vuelve, digamos, cristiano entre comillas, pero ahí Constantino lo que hace, ¿verdad?, es naturalizar religiosamente la adoración a la familia, que es digamos en la visión de una religión pagana, ¿verdad? Sería, ¿verdad?, Jesús, María y José. Pero todo eso tiene un trasfondo, que es lo que estaba hablando el hermano Wilmar, que en realidad no son ellos, sino que es la familia que en ese tiempo se fundó, ¿verdad?, que es Tamuz, Semirami y Nimrod, ¿verdad? Y utilizaron las formas más engañosas para el pueblo, para que el pueblo, digamos, estuviera sumido en esta idolatría. Recuerden que Tamuz fue muerto por un jabalí en los bosques, ¿verdad? Y Semirami, ¿verdad?, hace una declaración y, digamos, también practica en ese momento de la muerte de Tamuz 40 días de ayuno. Y de ahí también viene, amados hermanos, estas prácticas que hoy se hacen de la cuaresma, por ejemplo. Todo tiene un fondo. No crean que las cosas nacen porque sí. Nacieron desde esa época donde la idolatría estaba en su mayor auge. Y hablaba, hermano Wilmar, de los profetas, cómo llegaban a Israel y lo exhortaba a los israelitas, porque ellos endechaban a esta mujer, siendo una de las peores sacerdotisas, una mujer satánica 100%, como decía el hermano Wilmar, fundadora de estas religiones paganas. Entonces, esta mujer, este hombre llamado Nimrod, que fue el primer rebelde de la tierra después del diluvio, con su hijo Tamuz, ¿verdad?, fundaron esta religión pagana que hoy ha sido, digamos, tergiversada y enmascarada en lo que conocemos todos, ¿verdad?, como la Virgen María, como el Niño Jesús, como José y otras cosas que en otros países se llaman distintos, la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, pero es una sola figura, digamos, ancestral, que es nada más y nada menos que esta sacerdotisa llamada Semirami. Es de ahí donde nace esta falsa religión que el hermano Wilmar está explicando. Ah, gloria al Señor, así es, hermanos. Ahora, vamos a ver nosotros, siempre siguiendo
con la religión babilónica, la vestimenta de los sacerdotes babilónicos que usaban en sus cabezas era una forma de mítra, como usa el Papa de Roma y los altas jerarcas católicos. Esto se origina en el culto rendido al dios Dagón o el dios pez Dagón. Significa de Oanes o Dagón. Tad es igual a pez y este era Nimrod, el dios pez, idolatría que fue popular entre los filisteos. Eso lo vemos en el libro de Jueces, capítulo 21 al 30 y 1 de Samuel 5, el 5 al 6 representando a Dagón como mitad hombre y mitad pez. Jueces 16:21 dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le atacaron con cadenas para que moliese en la cárcel. El 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó a nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y el 25 dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas, sobre las cuales descansa la casa, para que me apoye sobre ella. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto habían 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y sobre la mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que lo había visto durante toda su vida. Como ustedes pueden ver, hermanos, había siempre la adoración y el sacrificio al dios Dagón. Lo que pasa es que este era un hombre, la leyenda para ellos era mitad hombre y mitad pez. Primera de Samuel capítulo 5, del versículo 5 al versículo 6, dice: por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Como ven, hermanos, la forma como la religión católica utiliza su vestimenta es precisamente, hermano, toda una forma del pasado de la religión babilónica. No hay manera que se oculte la falsa religión. Es real, hermano. En la religión babilónica se dio el inicio de la confesión del hombre por el hombre, con el fin de mantener un dominio sobre el hombre, conociéndole sus secretos. Génesis 10:10 y 11 y 2. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acab, Cainé, en la tierra de Sinar. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y entonces se establecen una serie de similitudes entre Babilonia del valle de Sinar y la Babilonia de Apocalipsis 17 y 18, que estaba sentada sobre 7 montes, versículo 9. Desde sus principios, Babilonia como pueblo y religión quisieron alcanzar el cielo a través de sus símbolos de grandeza, como era la Torre de Babel, entidad político-religiosa. Dentro de las similitudes de la Babilonia del Valle de Sinar con la Babilonia de Apocalipsis 17 y 18 es el culto a los ídolos e imágenes, pues la iglesia romana sigue este modelo, además de la manipulación perversa que hace y ha hecho la iglesia católica romana con los gobiernos y estados. El misterio de Babilonia la Grande está definido y claro que ésta representa el paganismo revivido, representando esta el cristianismo paganizado. La mujer representa un sistema religioso de escala mundial
que está basado en Roma y pretende ser cristiano, pero sus raíces están en Babel y en Babilonia. Como ustedes pueden ver, ese es el nacimiento del primer imperio mundial religioso. Ahora vamos a ver el imperio mundial presente. Este imperio que actualmente nosotros estamos viendo, el imperio mundial, y vemos una serie de antecedentes históricos del nacimiento de este imperio universal católico. El cristianismo se extendió por todo el imperio romano temprano a pesar de las persecuciones debido a conflictos en la religión del estado pagano. En el año 313, después de Jesucristo, las luchas de la iglesia primitiva fueron disminuidas por la legalización del cristianismo por el emperador Constantino I. En el 380, el año 380 después de Cristo, bajo el emperador Teodosio I, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano por el decreto del emperador que persistiría hasta la caída del Imperio del Occidente. Y más tarde con el Imperio Romano de Oriente hasta la caída de Constantinopla. Durante este tiempo, el periodo de los 7 concilios ecuménicos, no se consideraron 5 patriarcados, jurisdicciones dentro de la Iglesia Católica. Según Eusebio, Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría, conocidos como el Petarquía. Después de la destrucción del Imperio Romano de Occidente, la Iglesia en Occidente fue un factor importante en la preservación de la civilización clásica, estableciendo monasterios y los misioneros que envían para convertir a los pueblos del norte en Europa. En cuanto a Irlanda en el norte, en Oriente, el Imperio Bizantino conserva la ortodoxia mucho después de las invasiones masivas del Islam en la mitad del siglo VII. Las invasiones del Islam devastaron 3 de los 5 patriarcados. La captura de Jerusalén en primer lugar, a continuación Alejandría y finalmente en la mitad del siglo VIII Antioquía. Todo el periodo de los próximos 5 siglos fue dominada por la lucha entre el cristianismo y el Islam, y toda la cuenca mediterránea, las batallas de Poliéster y Toulouse conservan el oeste católica, a pesar de que fue la propia Roma arrasada en el año 850 y Constantinopla sitiado en el siglo XI. Ya
tensas relaciones entre la iglesia griega, principalmente en el este, y la iglesia latina en el occidente se convirtieron en el cisma de oriente y occidente, en parte debido a los conflictos por la autoridad papal. La Cuarta Cruzada y el saqueo de Constantinopla por los cruzados renegados demostraron la brecha final. Es una historia que nos recoge la historia universal sobre todo lo que es las luchas intestinas entre el papado y las demás religiones fuertes en el Oriente Medio y todo el Occidente, el Oriente y el Occidente. Entonces, nosotros vemos que ahí nació la jerarquía eclesiástica papal. Esta jerarquía, en primer lugar, está dominada por el Papa. Después vienen los cardenales, después los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, misioneros y catequistas. Esta jerarquía definitivamente establece un poder, un imperio, porque está gobernada y dirigida por el Vaticano, el cual es un gobierno estatal, el Vaticano, y que tiene embajada en 198 países del mundo, tomando injerencia incluso en los gobiernos de cada país, de manera que Dios no está de acuerdo con eso, pero definitivamente la palabra de Dios establece de que hay una falsa novia que tiene que estar, porque por eso Dios manda un espíritu engañoso, a fin de los que conociendo la verdad se complacen de la mentira, sean condenados. Eso nos dice el libro de 1 Tesalonicenses 2:11. Hermanos, nosotros sabemos que esta Santa Sede, que así se le llama, que está en el Vaticano, tiene relaciones diplomáticas con 180 países, y estas a su vez se unen a la Unión Europea y la Soberana Orden de Malta, como también, ¿verdad?, en el Estado de Palestina. Nosotros, hermanos, sabemos de que Dios tiene en sus manos toda la historia, pero a la vez tiene en sus manos toda la realidad del mundo en cuanto a la religión, y en cuanto a la religión verdadera y la religión falsa. Como nosotros podemos ver en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus aliados son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y Apocalipsis 11 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar de los que adoran en él. Pero en el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué va a pasar, hermano? Una vez que el imperio presente, una vez que este imperio, que tiene las bases bien sentadas en el mundo, el imperio mundial religioso universal católico, este imperio va a pasar a la tribulación. Este imperio pasa a la tribulación. Se levanta la iglesia y este imperio pasa a la tribulación. En la tribulación queda en manos del anticristo el imperio católico. Y al quedar en manos del anticristo, el anticristo toma como sede Jerusalén. E incluso, como dice la Biblia en Apocalipsis 11:2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles nuevamente. ¿Quiénes representan a los gentiles? ¿Y cuánto tiempo? 42 meses, 3 años y medio. ¿Quién va a representar a los gentiles? El anticristo. Le va a ser entregado el templo al anticristo, según la palabra de Dios. Y en 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 4 dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios y presentándose como si fuera Dios. ¿Qué significa esto? Después de analizar a la Iglesia Católica rápidamente, la Iglesia Católica pasa al gobierno del anticristo. Pasa. La Iglesia Católica no le va a pasar nada cuando el Señor levante su iglesia en el arrebatamiento. Esa iglesia se queda indudablemente, porque es la falsa, pero pasa al anticristo. ¿Por qué pasa al anticristo?
Esa es la pregunta que le hacemos a todos los hermanos radioyentes de Nicaragua y del mundo entero. ¿Por qué pasa la Iglesia Católica a la tribulación? Porque Dios le tiene preparado una sorpresa muy grande a la Iglesia Católica en la tribulación. ¿Y cuál es esa sorpresa que le tiene preparada, hermano? Primero, ¿qué tiene que suceder para que esto se dé? El anticristo tiene que romper el pacto con Israel ya en la tribulación. Y aquí entramos al último imperio mundial religioso. El último imperio mundial religioso que es dirigido por el anticristo, ¿ok? Y dice, el carácter verdadero de Satanás sale a luz cuando 3 años y medio después de firmar el convenio con los judíos, a mitad de la semana, quebrantará, romperá el convenio firmado. La ambición de este anticristo, su deseo de dominación total hacia la humanidad y odio contra Dios lo lleva a tal situación, declarándose Dios al entrar en el templo reconstruido. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Todo este acontecimiento se realizará durante la semana 70, que se refiere a Daniel 9, 24 al 27. Por supuesto que la iglesia del Señor Jesucristo ya no estará. Pero ¿quién estará allí? La iglesia falsa. La iglesia de Jesucristo no va a estar en la tribulación, pero sí va a estar la iglesia falsa, que es la iglesia católica. Y todas las otras religiones conexas en esta tierra, pues ha sido arrebatada. 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. Pues en ese momento está en los cielos la iglesia del Señor, en donde se estarán llevando a cabo otros eventos importantes para el pueblo de Dios y su iglesia. Como ustedes pueden analizar, estimados hermanos, esta parte que nosotros estamos analizando nos lleva a lo siguiente. Apocalipsis 19, 19. Apocalipsis 19, 19, ¿qué nos dice, hermano Darwin? Dice así: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear con el que montaba el caballo y contra su ejército. Bueno, como ustedes ven, el anticristo viene dispuesto a guerrear con Dios, pero nosotros sabemos de que esta situación no tiene su momento. Veamos lo que dice la Biblia y que nos revela a través de Apocalipsis, que hay una ciudad pequeña que sale de 10 naciones europeas. Primero, bestia revivida. Esta bestia es el Imperio Romano revivido, Europa. Para poder entender esta profecía sobre la destrucción del Vaticano, necesitamos conocer a esta primera bestia, Apocalipsis 13:1. Leamos en Apocalipsis 13:1, hermanos, todos con sus Biblias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y 17:15, ¿qué nos dice? Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El 17:12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y cuando aparezca el anticristo, este eliminará a 3 cuernos de los 10 reyes y sus naciones. Cuando terminó el Imperio Romano Antiguo, se fundó Europa. Y el Imperio Romano se dividió en suevos, vándalos, godos, ostragodos, érgulos, gurundios, ángelos, germanos, galos, etcétera, que son las raíces de la Europa actual. Esta es la bestia que fue herida de muerte y revivió, lo que significa que el antiguo Imperio Romano resucitará y ya resucitó en el mercado común europeo. Daniel 7, 7, 8, ¿qué nos dice Daniel 7, 7 y 8? Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Y el 8, 8 y 9 dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del sur.
y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, y creció al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. De Israel. Como nosotros vemos, y de las 10, dice, y de las 10 naciones saldría un cuerno pequeño. ¿Quién es ese cuerno pequeño? De las 10 naciones salía un cuerno pequeño. ¿Quién es ese cuerno pequeño? Es el Vaticano. ¿Por qué? Porque en Italia, que es uno de los 10 cuernos, hay un cuerno pequeño, un estado pequeño, el Vaticano. ¿Y cómo sabemos que es la Iglesia Católica? Pues veamos el siguiente versículo en Apocalipsis 17:1. Cuando leemos Apocalipsis 17:1 decimos, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Y por qué lo aseguramos con tanta certeza? A. Europa es la bestia y el poder que tendrá. B. La prostituta está arriba de la bestia. ¿Por qué? Porque es un personaje que los va a dirigir. Veamos el siguiente versículo. Apocalipsis 17:3. ¿Qué dice? Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y cómo sabemos que esa mujer es una ciudad? Apocalipsis 17:18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Y cómo sabemos que esa ciudad es el Vaticano? Porque esta ciudad está sobre 7 montes, 7 colinas de Roma. Veamos el siguiente versículo, Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y la bestia va a destruir a la Iglesia Católica. Veamos Apocalipsis 17:16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. El Señor les dice que salgan de estos los que son fieles en Apocalipsis 18:4. Y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El Señor está haciendo un llamado a los que están dentro de la Iglesia Católica, a los fieles, a los que no creen en los santos, a los que no creen en la adoración a los sacerdotes ni al Papa, que salgan de ahí. ¿Por qué? Porque todavía es tiempo de que salgan. ¿Por qué razón? Porque va a ser destruida la Iglesia Católica, y eso está en Apocalipsis 17:16, y lo remarcamos una vez más. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Como ustedes pueden ver, estimados hermanos, no habrá ya más lugar, ya no habrá más lugar, ya no habrá más lugar para aquellos que todavía siguen en la ignorancia y en la idolatría, en la ceguedad y terquedad de estar adorando a un Dios que no es real. El único Dios verdadero es nuestro Señor Jesucristo, y a Él debemos de adorar. Y este último imperio será destruido por Dios. Y en Apocalipsis 19:19 dice lo siguiente la palabra de Dios. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y en 2 de Tesalonicenses 2:8 que dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Volvamos a repetirlo, hermano Darwin. El 2:11, ¿verdad? Sí, el 2:8. El 2:8, y dice así. 2 de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y Apocalipsis 19:20, ¿qué nos dice? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Qué significa, hermanos? De que ya no habrá lugar para esta iglesia falsa, ya que el mismo anticristo va a destruir a esta iglesia falsa que tuvo sus principales orígenes en Babilonia.
será destruida, está pronosticada su destrucción futura. Nosotros, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Qué es la misión que tiene que tener ahora el cristiano, hermanos? ¿Cuál es lo que debe de hacer el cristiano hoy día? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos reclama el Señor? Si sabemos que este imperio, el imperio babilónico religioso, el primer imperio babilónico religioso, ya pasó, pero dejó su secuela y su herencia y la retomó la Iglesia Católica. Estudiamos la historia, cómo nació la Iglesia Católica. La vestimenta que usan los padres, los sacerdotes, es exactamente la misma vestimenta que utilizaban los que adoraban al dios Dagón, mitad pez, mitad hombre. La mitra que usan en forma de pez, esa mitra es la misma que usaron los sacerdotisos y sacerdotisas en la época de Babilonia. La misma tradición, la misma adoración. La mujer con el niño en sus brazos fue retomado porque consideraron que con eso podían engañar a la humanidad y con ella hacer dinero. Y por eso todo ese dinero que han hecho, los miles y miles y millones de dólares que ha hecho la Iglesia Católica, ahora un día responderá ante Dios y su condenación está totalmente, según el libro de Apocalipsis, la Iglesia Católica será destruida por el anticristo. Y ahí está basado en la Biblia. Y nosotros hemos desenmascarado a esta religión falsa. La Biblia la ha desenmascarado. Y es hora de que se arrepientan todos aquellos que adorando imágenes, adorando a falsos dioses, adorando a hombres, se están hundiendo cada día más para ir al infierno. Todavía están a tiempo. La Biblia dice: salid de ella, pueblo mío. Salgan, por favor, de esa mentira, de esa falsedad, que Cristo les espera con los brazos abiertos. Hermana Elgin. Así es, amados hermanos. La Biblia es clara, por eso estos estudios nos preparamos para decir la verdad, mi amado hermano. Y en este día esperamos en Dios que el Espíritu Santo haya tocado a cada uno de nosotros los corazones de aquellas personas que están confundidas con la verdadera, con lo verdadero, con la verdadera palabra del Señor. Así es que quiero mandarle un saludo a toda la gente del ministerio del programa o del grupo de oración El Rey Ya Viene. Dice la hermana Estrella que nos están escuchando en Costa Rica, nos están escuchando en diferentes partes, como Costa Rica, Guatemala, México. También nos dicen que nos están escuchando en El Salvador, dice. También nos están escuchando en Honduras y obviamente pues también en los Estados Unidos. Ahí nos están escuchando. Una bendición, hermana Estrella, gracias. Ecuador también nos están escuchando en vivo por www.radiocepad.org. Por ahí están escuchando a la gente. Una bendición, mi amado hermano. Y bueno, ya nos restan solamente 5 minutos para terminar el programa y nos gustaría orar. Vamos a orar en este día, mi amado hermano. Si hay alguien que va a aceptar a Cristo como su Salvador, yo le invito a que en este momento, esté donde esté, levante su mano derecha y haga esta oración de fe. Jesús, te pido que me perdones de todos mis pecados, Señor, y que los lances al fondo de la mar y nunca te acuerdes de ellos. Te pido, Señor, que me inscribas en el libro de la vida, Señor, y que todo lo que voy a hacer de hoy en adelante sea para honrarte y bendecirte también. Señor Jesús, ayúdame a perseverar y a llegar al fin, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración de fe, bienvenido seas a la familia de Cristo. Amado hermano, y vamos a orar también por algunos hermanos que nos han pedido oración. Vamos a orar en este día, nos restan solo pocos minutos, pero vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque hasta aquí nos has ayudado, nos has sorprendido, mi Dios, con tu amor, con tu fidelidad, mi Dios. Padre, en esta tarde, mi Dios, te doy gracias por tu presencia. También pedimos de una manera especial a los hermanos que están pidiendo, mi Dios,
intervención divina de tu parte, Padre. El hermano Ramón Mesa, mi Dios amado. Él está pidiendo liberación, mi Dios. Él está pidiendo liberación por esos espíritus, mi Dios, de hechicería y brujería que están atormentando su vida, mi Dios. Tú conoces, mi Dios, realmente lo que está pasando en él. Padre, ponemos en tus manos de amor y misericordia al hermano Ramón Mesa, mi Dios, que nos está escuchando ahí desde su hogar, mi Dios. Y a todos los hermanos que nos están escuchando, mi Dios, por todas las partes, mi Dios, por todos los medios. Oh, bendecimos, mi Dios, a cada uno de ellos. Bendecimos al pueblo de Israel, mi Dios. Bendecimos al pueblo de Nicaragua también, mi Dios, que tanto necesitamos de tu unción, de tu bendición, de tu presencia, mi Dios amado. Perdónanos, Jesús. Mi Dios, perdónanos si hay idolatría todavía en este país. Perdónanos, Señor amado. Perdónanos y ten misericordia. Sabemos que hay, mi Dios, grupos, mi Dios, de gente que es justo, mi Dios, y que está pidiendo, mi Dios, la intervención tuya aquí en este país, mi Dios. Pedimos, mi Dios, que tu mano de poder y gloria se manifieste en cada uno de nosotros. Perdona, mi Dios, la idolatría de este país. Perdona, mi Dios, todo lo que pasa en este país. Perdónanos, Señor Jesús. Ten misericordia de este pueblo, mi Dios, que estoy segura que hay gente que sí te ama y que sí te busca de verdad, mi Dios. Ten misericordia, abre los ojos espirituales, mi Dios, para que podamos llegar al entendimiento de que sin ti no somos nada y que sin ti, mi Dios, somos más que vencedores. Ayúdanos, protégenos, libértanos, oh mi Dios, de la cautividad del pecado. Ahora en el nombre de Jesús, atamos y echamos fuera tu espíritu, mi Dios, que está interfiriendo entre la comunión tuya, mi Dios amado, y entre nosotros y usted, mi Dios. Permítenos, mi Dios, poder estrecharnos a tu espíritu aún más, mi Dios. Sabemos que la venida tuya está a las puertas, Espíritu Santo. Te pedimos, mi Dios, la intervención tuya para que pueda nuestro corazón convertirse 100%, mi Dios, y podamos verte un día cara a cara y en los cielos, mi Dios, en las bodas del Cordero, mi Dios amado, en la cena del Cordero. Oh, mi Dios, gracias, mi Dios, por las promesas que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros, porque nos protege. Somos más que vencedores. Tu palabra dice que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar y va a condenar toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, mi Dios. Es una promesa para tus siervos, mi Dios, y tomamos esa promesa en nuestras manos. Tomamos la promesa tuya, tomamos la palabra en nuestras manos y la hacemos nuestra, Espíritu Santo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad. Bendice al pueblo de Israel, mi Dios. Provéele lo necesario. Bendice a su ejército, mi Dios. A sus primeros ministros, mi Dios. A las autoridades. A su tierra. Bendice Israel. Bendice Israel. Bendecimos al pueblo de Israel, mi Dios. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Es un placer haber llegado a sus hogares. Hoy es martes de oración. Todos a las iglesias a llevar peticiones y que el Señor haga un milagro en sus vidas, que el Señor les sane, que el Señor les guarde, les prospere. Y estamos con Él todos los días, como dice su palabra, hasta el fin del mundo. Amén y amén.